suficientes para hacer algo que comporta riesgo, provoca temor o inseguridad. Los miércoles en Radio La R, Azul Cabrera y Roxana Rugnitz se ponen atrevidas y charlan con las mujeres más determinadas y decididas. Atrevidas, los miércoles a las 20 horas por Radio La R 1410 AM. Me atrevo, salto del balcón en parapente, vuelo por arriba de la gente, esta ciudad pequeña que chispea, por debajo de la calma aparente. Aterrizo en la calle principal, me atrevo y te miro, te hago una pregunta bien de cerca, mientras me guardo las alas de ala delta, me atrevo, te miro a los ojos. Buenas noches a todos y todas nuestros oyentes. Este es un nuevo día, una nueva noche con Atrevidas. Estamos al aire, somos atrevidas y no pasan ni un minuto de las 20 horas. Qué belleza esta noche. Es fría, pero es bella. La belleza siempre es circular. Vamos con las... Bueno, azul. Menos mal que tengo una productora maravillosa que me sacude. Azul, tenemos una nueva conductora y la verdad que espero que me saque todo el trabajo. Vamos contigo, Azul. Nada, bueno, gracias. Y nada más, no sé, le damos la bienvenida a las invitadas. O vamos con las redes. Vamos con las redes. Para poder comunicarte en nuestras redes. Los técnicos ya largan las redes. Estamos a Héctor al aire, Héctor en los controles, nos tira las redes. ¿Va? Bueno, las tiro yo. Hoy las tiro yo. Dejemos la tecnología para después. Entonces, Las redes sociales. @atrevidasuy en Instagram y Twitter. WhatsApp 096-757-287. YouTube Atrevidas. Mail atrevidasuy2022@gmail.com. Mediodía y no recuerdo bien. Héctor nos va a pasar las redes de nuevo, pero sigo yo. Tenemos también el WhatsApp. Escríbanos, denos sus opiniones a través del 096-757-287. 096-757-287. Y bueno, hoy tenemos un término, el término del que vamos a hablar hoy en nuestro programa, como siempre hacemos, como siempre les traemos, está ligado también a la temática que vamos a tratar con nuestras invitadas. Tal vez ya hablamos de violencia de género, ni siquiera recuerdo, hace ya unos cuantos meses que estamos al aire y puede ser que ya hayamos tratado este término, pero creo que, bueno, nunca está de más reforzarlo, repetirlo y además, sobre todo porque lo vamos a vincular con el tema de hoy. Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tengan o puedan tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Y bueno, cuando cada programa anunciamos algún acto violento, algún femicidio, nos sentimos arrasadas y indignadas porque no acaba, este tipo de violencias no acaba. Y hay temas que las profundizan, ¿verdad, Azul? Hay temas que la profundizan. Sin duda.
Y creo que el tema que vamos a hablar hoy justamente tiene mucho que ver con esto. Así que vayamos a nuestras invitadas Pero directamente. antes le vamos ¿Qué a dar tenés? un agradecimiento muy grande a Juliana Garrido, Ay, sí, porque claro, gracias bien. a ella tenemos nueva identidad visual. Exacto. Así que gracias, Juli. Gracias, Juliana. La verdad, nos está cambiando la imagen, Juliana. Perfecto. Ahora sí, Ahora arrancamos, sí. porque así no perdemos tanto tiempo. No, y, no. y las ponemos a ellas a hablar y que el programa la hagan ellas, que son Total. las mejores acá para este tema. Gente, la verdad hoy tengo el orgullo, el honor, el placer de tener a dos mujeres que me parecen son de esas imprescindibles para lo que sucede en nuestro país, en el día a día y en las transformaciones que estamos haciendo a lo largo de nuestra historia. Una de ellas es senadora de la República por el Frente Amplio, es maestra y es poeta, así que su palabra tiene todos los colores. Es Amanda de la Ventura. Gracias por venir, Amanda. Gracias por estar. Gracias a ustedes, realmente lindo estar en esta mesa con ustedes. Bueno, y nuestra otra invitada es Virginia Cardoso, que es directora de la División de Salud de la Intendencia, doctora y especialista en medicina familiar y comunitaria. ¡Wow! Bienvenida, Virginia. Muchas gracias y qué lindo esta mesa y estas comunicadoras feministas. La verdad que estos espacios siempre es un gusto venir a compartir. Bueno, y arrancamos, porque ustedes saben que el tiempo... yo siempre escuchaba el tiempo es tirano y nunca lo entendí tanto como en este programa. Es súper tirano. Se nos cortan muy fácilmente las posibilidades de avanzar y profundizar. En principio... más allá de lo que ustedes hayan desarrollado en sus vidas profesionales, ¿no? Independientes, son dos mujeres políticas, las puedo llamar así, dos mujeres políticas en su forma de accionar hoy por hoy, y como mujeres políticas, ¿cuántos costos ha tenido para cada una de ustedes ese lugar? ¿No? Si es que las puedo llamar así, si me tienen que corregir lo pueden hacer con toda libertad, ¿no? No estamos acá para ningún plan de armado, así que libres. No, es que es el término correcto. En realidad, en lo personal, y supongo que Virginia también, somos mujeres políticas. Incluso en un tiempo, hace mucho, nos reuníamos más allá de los partidos, las mujeres políticas de diferentes partidos, entre otras con Margarita Perkovich, y hubo un tiempo, varios años, en los que era muy importante ese juntarse las mujeres políticas, ¿no? Así que digo, está bien el término. Y tú hablabas de los costos. En realidad, siempre hay costos, pueden ser más caros o menos, pero siempre hay por ser mujer. Yo quizás tuve como la suerte de estar 30 años en la Junta encabezando la lista a ediles de la Junta de Florida. Pero, no sé, por ejemplo, los murmullos cuando habla una mujer de ciertos temas, el ninguneo en algún caso, esas cosas que pueden ser quizás menores comparado con otros tipos de violencia, pero que pueden ser consideradas violencia política, sí, todos de alguna forma la hemos vivido. Sí, yo creo que en realidad este es un tema que siempre me problematizo y me hace también recordar cómo uno va creciendo y evolucionando y repensándose en estos temas, ¿no? En realidad yo capaz que me siento siempre más cómoda con considerarme una mujer militante. En realidad creo que sí, es verdad, la política es un tema amplio y mujeres políticas hay alimentando a sus vecinos en las ollas, hay mujeres políticas en los distintos barrios organizándose para dar una mano, mujeres políticas en los sindicatos, mujeres, bueno, la política es esa búsqueda del bien común y ahí hay mujeres realmente muy, muy valiosas que son las que van abriendo el camino para que, bueno, esté la posibilidad de que este mundo sea un poquito más lindo. Desde ese lugar, como mujer militante, también me ha pasado muchas veces en tener estas
estas contradicciones, ¿no? De decir, bueno, de ir haciendo un proceso. Me acuerdo cuando, bueno, yo siempre digo, cuando era juventud del Frente Amplio, ¿no? Porque en el Frente Amplio es muy duro, porque cumplís 30, dejás de ser juventud del Frente Amplio, entonces eso es una crisis vital muy importante, ¿no? Pero era siempre, bueno, vos sos joven y mujer, entonces necesitamos una joven y mujer. Y yo problematizaba mucho eso de si estaba bueno, ¿no? Eso o no. Y bueno, y creo que llega un punto en que uno va diciendo, bueno, vamos construyendo no solo el ocupar los lugares por ser joven y mujer, sino además el cómo construimos un contenido de lo que hacemos y lo que decimos que realmente ponga sobre la mesa una agenda feminista, ponga sobre la mesa la reivindicación de las mujeres, de las jóvenes. Bueno, ya no soy tan joven, pero en realidad creo también que una de las cosas que a mí me preocupa mucho en esto, cuando hablamos de las mujeres políticas, del lugar de las mujeres políticas, todo el tema de la cuota y de la paridad, que por supuesto es una reivindicación muy importante, es que en realidad también quiénes son las mujeres que llegan a los lugares, ¿no? Porque en general la mayoría de las mujeres son mujeres universitarias o con estudios terciarios, la mayoría de las mujeres son mujeres con, cierta autonomía económica, cierto rol privilegiado, sí, en la sociedad, que también tenemos que preguntarnos, bueno, queremos mujeres en política, queremos, pero también queremos que todas las mujeres puedan estar en todos los lugares de transformación social, ¿no? Y que se les reconozca ese lugar. Entonces creo que está bueno poder problematizarlo desde ese lugar, y creo que también preguntarnos por las que no están en estos lugares, ¿no? Cuando hablamos de mujeres políticas. Azul. Qué tema, ¿no? Bueno, respecto a esto que decía Amanda de la violencia política, ¿cómo se sostiene la sororidad, digamos, frente a otras mujeres de otros partidos? Vos decías que antes se reunían todas sin importar el carácter político, digamos, lo que importaba era que fueran mujeres políticas, ¿no? Y ahora, como eso se perdió, ¿consideras que se perdió? Y considero que hay evidencia de que en estos tiempos y en lo que me ha tocado en este tiempo concreto del Senado, formamos lo que al principio queríamos, que era la bicameral femenina, porque tiene una historia en el Parlamento, y justamente eso, mujeres de diferentes partidos trabajaron juntas para lograr muchas de las reivindicaciones que hoy son realidad. La verdad que en este periodo lo intentamos, como digo al principio, hubo 1 o 2 reuniones, pero después en los hechos, ante los temas concretos, como que no hemos tenido mucha respuesta como para salir en conjunto. Y entonces como que lo he vivido como una dificultad a eso. Porque yo considero, hay gente que entiende que no es así, yo considero que más allá de los temas puntuales, políticos, clásicos, incluso podemos decir lo clásico de izquierda, la lucha de clases y todo eso, creo que en paralelo lo bueno es que sigamos trabajando por los derechos específicos de las mujeres, más allá de las clases sociales, los milenios de invisibilización de las mujeres en la historia y en lo cotidiano son muchos y cayeron sobre todas. Y en realidad me parece que para superar eso es bueno que nos juntemos. Pero, como digo, en lo personal yo he encontrado dificultades en eso. Porque incluso concreto a veces en ciertos proyectos no encontramos una mirada común de las mujeres. Y hablando de proyectos, bueno, ahora se están metiendo en la masa de un tremendo proyecto de ley, y tremendo no lo digo en un sentido positivo, sino de una forma complejizadora, ¿no? Este proyecto sobre tenencia compartida que se está discutiendo, ¿no? Teníamos temor de que hoy ya en realidad estuviéramos hablando de que el proyecto ya era una realidad. Sin embargo, se pudo como prolongar la discusión, y bueno, nos parecía, por eso empezamos con violencia de género, porque creemos que está vinculado profundamente al tema, que hablar del el tema de la tenencia compartida. Y vos decías,
Azul hablaba de la sororidad y la complejizar el tema. Bueno, queremos ser sororas, queremos trabajar con las mujeres y generar esta red, pero cuando son las mujeres que presentan un proyecto como como Tenencia Compartida, ¿cómo enfrentamos esa realidad, ¿no? ¿Desde dónde colocamos esa sororidad, Virginia? Sí, yo creo que es un tema que lo bueno es que tenemos, yo siempre digo, lo bueno de los feminismos es la diversidad de las miradas y cómo construimos desde esa diversidad. Por eso me parece que este contrapunto con Amanda es bien interesante. Además también viendo la violencia que ha recibido Amanda de otras legisladoras, ¿no? Entonces, de otras mujeres. Entonces, creo que ahí claramente nos muestra yo me posiciono desde un lugar en el que creo que el feminismo y la mirada desde una perspectiva de género no puede entenderse si no se piensa de forma interseccional, ¿no? Entonces, capaz que me paro un poquito desde como a mí me hicieron pensar mucho algunas feministas más del feminismo negro, ¿no? De Bell Hooks y autoras que bueno, plantean que la sororidad no puede darse en contextos de explotación, en contextos de explotación de mujeres a otras mujeres, en contexto de, bueno, me acuerdo que creo que fue Audre Lorde que decía, bueno, las mujeres que van a los congresos feministas mientras nosotras, las mujeres negras, estamos cuidándoles a sus niños para que ellas puedan asistir ¿no? Entonces, como creo que la sororidad tiene limitaciones en un contexto de mujeres en un contexto capitalista de mujeres que explotan mujeres, en contexto de mujeres y de discriminación racial, en contextos de distintas desigualdades, que yo sí creo que tiene limitaciones. Eso no quiere decir que haya objetivos puntuales. Yo creo que la bancada, la bicameral femenina, fue muy importante en eso de encontrar puntos comunes que ayuden a, avanzar en proyectos que de otra forma hubieran sido muy difíciles llevar adelante. Y creo que son estrategias válidas, pero claramente las limitaciones que se están encontrando ahora también muestran que es imposible pensar los temas de género independiente de los temas de clase, de los temas étnico-raciales, de los temas de diversidad. O sea, realmente muchas veces es imposible pensar que podemos diseccionar una cosa de la otra, ¿no? Entonces creo que eso es un reflejo muy claro de lo que estamos viviendo, ¿no? Y de cómo de alguna forma se dio de algunas figuras de la derecha, femeninas, también una lógica un poco de lavado de imagen de la derecha a través de este lavado de imagen violeta, ¿no? Defendemos, también somos feministas y después a la hora de ver, como ustedes muy bien dicen, las propuestas concretas y los posicionamientos concretos, bueno, eso no se ve reflejado realmente en una defensa profunda de los derechos de quienes están siendo más vulnerados y vulneradas por el patriarcado. En este caso, no solo las mujeres, sino también los niños y niñas, ¿no? Entonces, creo que acá hay que poder problematizar también, y me parece muy oportuna la pregunta sobre la sororidad, ¿no? Porque está bueno los distintos puntos de vista, me parece importante no darlo por sobreentendido y poder pensarlo, ¿no? Y yo también, y en esto quiero como simplemente decir, bueno, hay compañías que me dicen, bueno, igual yo elijo, cuando sean ciertas cosas, no pegarle a una mujer, aunque sea de derecha. Capaz que yo comparto muchas veces esa línea y comparto que una cosa es entender que hay diferencias y hay límites a la sororidad, y otra cosa es no entender que igual hay distintos fenómenos que juegan, que pueden tender puentes en otros momentos, en proyectos concretos, y en ideas puntuales que ojalá logren darse, y que también sé que ha sido muy difícil, y también sé que las compañeras frente amplistas en el Parlamento han hecho un trabajo muy intenso por tratar de tejer esas redes, de tratar de tender esos puentes, y que ha sido muy complejo. Amanda, ¿cómo va esto de la tenencia y de qué se trata? A ver, bueno, ¿cómo? ¿Sabés que el título no es Tenencia Compartida? Creíamos que era ese. Ah. El título es Corresponsabilidad en la Crianza de Proyecto. Adentro menciona el tema de la tenencia compartida.
Y es un proyecto que, lo concreto es que al día de hoy se pospuso supuestamente para los próximos días. Se iba a votar ayer en la comisión y un legislador, un senador que está en la comisión, pidió que no se tratara porque está con COVID y quiere tratarlo más adelante, dijo la semana que viene, no sabemos si va a ser la semana que viene, porque hay se supone que va al plenario el 2 de agosto. Este proyecto en realidad viene con un acuerdo, una unificación de dos proyectos que habían presentado, por un lado senadores del Partido Nacional y por otro lado senadores de Cabildo Abierto. Y bueno, lograron ponerse de acuerdo y presentarlo. Tiene la mirada de romper con los avances que había en el tema de cómo consideramos a la niñez. Porque allá por el 89 se hizo la Convención Internacional de Derechos del Niño y Uruguay la ratificó, el código lo actualizó en el 2004 y era un cambio de paradigma por el cual los menores eran considerados como sujetos a resolución de los adultos. El cambio significaba que los niños el principio rector tenía que ser, en primer lugar, los intereses de los niños. Y ese principio con este proyecto se violenta. Desaparece. Se violenta. Y pasa a ser un proyecto, se dice, adultocéntrico. O sea que en realidad los problemas entre los adultos pasa a priorizarse frente a un tema que en realidad va a afectar a los niños. Y ese tender a priorizarse se da hasta el extremo de que en realidad hasta varones que estén con medidas cautelares tengan justicia mediante, hay todo una serie de formas en los cuales los jueces resuelven, tenga la posibilidad de visitar a sus niños, aunque estén con medidas cautelares. Y está, de acuerdo a nuestra legislación actual, se considera que aunque el niño no haya sido violentado concretamente por ese varón, pero si estuvo en un hogar donde la mujer, la madre, fue víctima de algún tipo de abuso de violencia, se considera que el niño también lo es. Entonces estás haciendo obligar a que sea visitado, aunque se habla de que sea en un lugar público, que tenga que haber de pronto algún testigo, pero a ese niño se lo obliga a estar con alguien que no es lo mejor para él. Y además Entonces, a quien vio ser violento, ¿no? Porque fue testigo ese niño de un acto de violencia. Y que ¿no? se considera así, ahora de acuerdo a nuestra legislación, se entiende que el niño que vivió en su casa violencia, aunque no lo haya vivido él personalmente, pero que su madre sí, se considera que él es víctima de violencia. Claro. Entonces, realmente es preocupante, aparte de varias otras cosas también que podemos después seguir conversando, si querés, para que además, no monopolizar la palabra. Si la madre fue objeto de violencia, digamos, tiene que haber ahí un distanciamiento, ¿no? Y esa madre va a estar sujeta a interactuar con ese padre que es violento, como que ahí también queda desprotegida la mujer que denuncia, ¿no? Claro. En ese sentido. ¿Qué otros artículos? Lo que se piensa es que en realidad es como un preámbulo hacia cambios en la ley de violencia de género, ¿no? Claro. O sea, hay temas que están ahí puestos hoy sobre la mesa que parecía impensable, parecía que ya estaban derechos consagrados, pero que en realidad, así como en esto se retrocede 30 años, pensamos que en ciertas cabezas va a intentarse seguir avanzando en ese retroceso, ¿no? Ya se había estado discutiendo más o menos a principio de año una cuestión medio así, ¿no? Como que alguien de Cabildo Abierto había querido... De Cabildo quería modificar la ley de violencia de género. Claro, sí. Es toda
un pensamiento que intenta calar en nuestra sociedad. Y este proyecto viene también promovido por varones que supuestamente han sido perjudicados, pero esos varones hasta públicamente hay fotos y eso, de los cuales 2 de los que se han visto como promotores de este tipo de medidas están procesados, uno está en prisión incluso por hechos de violencia. Entonces es como que para favorecer a pocos varones se hace una ley general. Incluso hay datos en los cuales, si uno mira los totales de temas presentados ante la justicia, por ejemplo, en cuanto a ratificación de tenencia, en el 2019 eran de 2.114 casos que se presentaron, solo intervino el Tribunal de Apelaciones de Familia 9 casos. O sea, estamos hablando para poquitos casos, que en realidad en estos casos de apelaciones no dice cómo fallaron, pero quizás en la mayoría puede haber fallado a favor de la mujer. En el 20, de 1.719, 5 casos. Y en cuanto a la tenencia específica, también en el 19 fueron 304, de los cuales llegaron 31 expedientes a los tribunales de apelaciones de familia. Y en el 20 de 270, 16. O sea, estamos hablando de poquitos casos en general. La gente, porque me olvidé una cosa importante que creo que es muy importante, sobre todo para la audiencia, no sé qué tipo de audiencia tienen ustedes, pero uno escucha corresponsabilidad en la tenencia en la crianza, tenencia compartida. ¿Y quién puede decir que eso está mal? Cuando nosotras mismas, como mujeres, aspiramos a eso, ¿no? Claro. A la corresponsabilidad en la crianza y a la tenencia compartida. Los titulares son como ideales, ¿no? Son como ideales. Pero cuando el tema, en realidad se habla de que la corresponsabilidad pasa a ser como un principio, que dice que eso es como una aberración, porque no existe en ningún lugar escrito que haya un principio de corresponsabilidad en la crianza, acá se maneja como principio. En realidad, la corresponsabilidad tiene que iniciarse desde que nace el niño, no es cuando se separan los padres que empieza la corresponsabilidad. Lo que queremos es otro tipo de corresponsabilidad. Y comúnmente se llega a acuerdos para la tenencia compartida. Entonces, el por qué legislar si en realidad no es necesario, porque ya actualmente esto se puede hacer. Existe y se hace. Exacto. Claro. Virginia, yo pienso desde tu lugar de directora de un lugar tan complejo como la salud para las mujeres, ¿no? Y para los niños, niñas y adolescentes. Esa violencia debe llegar ahí muy fácilmente, se debe visibilizar en la salud mucho más que en otros lugares probablemente, ¿no? En relación a la tenencia compartida, vinculada a eso. Exactamente, sí, yo creo que acá hay un tema que es muy importante tener en cuenta de este proyecto que preocupa muchísimo, pero que es un síntoma, además, de un intento y un avance de las tendencias conservadoras que apuestan al retroceso de los avances feministas, que tenemos que entender que, bueno, en este gobierno ya han existido señales, ¿no? Si bien no se había retrocedido las leyes que ya se habían conquistado durante los gobiernos frente amplistas, sí se habían dado, por ejemplo, mensajes pro vida, ¿no? Desde a nivel del presidente o a nivel del presidente de la República y a nivel del presidente de ACE, por ejemplo, ¿no? Que tuvieron que frenar en ese avance porque también hay una ciudadanía y una sociedad civil organizada que avanza y defiende esos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que este es el primer gran hito de retroceso que logran poner en agenda con fuerza, y por eso no solo es peligroso en sí mismo el proyecto, sino que es peligroso por la puerta que abre, ¿no? Y creo que eso realmente es preocupante el rol, además, que no están jugando las mujeres del oficialismo, porque también se supone que fueron parte de muchos de las conquistas que tuvimos previamente en este trabajo de la bancada bicameral femenina, y es un trabajo que viene que es un síntoma de procesos que a veces no nos damos cuenta que vienen de un entramado muy fino,
que se da también a nivel de los territorios. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la presencia de las iglesias neopentecostales en los barrios y este discurso permanente, de alguna forma de defensa de la familia, del rol del padre, ¿no? de la figura, de la defensa de la familia tradicional y de las lógicas patriarcales, ¿no? Y con todo ese movimiento que veíamos de a mis hijos no los tocan y todas esas lógicas que en Latinoamérica han ido avanzando, que acá en ciertos sectores habían logrado ser marginales en su incidencia política, ¿no? En sus intentos de ir para atrás con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con la ley de integral para personas trans. Bueno, habían sido marginales de alguna forma y hoy logran poner a actores a nivel legislativo que van representando, y en esa mayoría del oficialismo que van logrando ser voz y llevar y dar mayor peso a estas líneas de trabajo. Y eso es muy peligroso, y yo creo que eso además se ve en un entramado cotidiano, sobre todo en los sectores más vulnerados, no solo por supuesto, pero la presencia tan fuerte de estas iglesias realmente es algo que nos tiene que preocupar, es un espacio que tenemos que ocupar. Yo siempre digo, también una de mis preocupaciones desde la mirada feminista es cómo estamos ahí en los barrios con las mujeres, construyendo y disputando la autonomía de las mujeres, ¿no? Y sus proyectos de vida, generando posibilidades, porque para muchas mujeres la posibilidad de pertenencia, de proyecto, de construir con otros, terminan siendo estos espacios si no estamos ahí construyendo esos espacios. Y en salud, para nosotros, desde la Intendencia, fue un tema muy importante en esta gestión, incluso dentro de la línea del ABC, estos fueron temas de línea de política marcado con fuerza desde la Intendencia. Por un lado, en lo que tiene que ver, ni que hablar que dentro de los 5 ejes de la política de ABC, lo que tiene que ver con género y con igualdad fue uno de los ejes, y ahí se fortaleció muchísimo, por ejemplo, el rol jurídico de las comunas mujer, porque previamente el rol jurídico se vinculaba solamente con la denuncia penal a las mujeres que denunciaban por violencia, y ahora se entendió de que en realidad las mujeres que sufren situaciones de violencia de género tienen además tantas otras problemáticas, por ejemplo, los temas de tenencia, los temas de vivienda, los temas, ¿no?, de propiedad, distintos temas que necesitan un acompañamiento también y una representación. Entonces ahí se amplió eso, se empezó también una línea de trabajo muy interesante desde la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia, con Solana Quesada, de lo que tiene que ver con el abordaje de los niños, niñas que viven violencia de género en sus casas, entendiendo también que son víctimas de esa violencia. Y bueno, creo que ahí hay una línea muy fuerte. Y desde el ABC Salud, que es otro de los 5 ejes del ABC, empezamos a desarrollar, también en conjunto con la Asesoría de Género, una línea específica para lo que tiene que ver con el abordaje de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, con una estrategia que en todas las policlínicas tenemos referentes que formamos en la temática, con equipos regionales y con un equipo de una abogada, una psicóloga y una licenciada especializada en el tema, licenciada en enfermería, que van haciendo seguimiento a las situaciones. Y esto es parte de lo que viven cotidianamente todas las policlínicas en el acompañamiento de las situaciones de las mujeres que llegan y de los niños y niñas y de lo que viven, porque muchas veces en muchos barrios la policlínica es lo que está más cerca, ¿no? O el médico, médica, o el equipo de salud que controló mi embarazo, que controla a mi hijo o hija, a veces es la figura más accesible en un barrio y es muchas veces a donde llega todas estas situaciones, y tenemos que poder hacer nexo, tender redes y poder ser parte de la red de respuesta de estas situaciones. Claramente es un tema que nos preocupa muchísimo y que nosotros entendemos también que tenemos que problematizar la corresponsabilidad, pero justamente, como dice muy bien Amanda y lo explicó muy bien, la corresponsabilidad que tiene que ver con repensar los lugares de poder, repensar el rol que le damos a lo reproductivo, a los cuidados, el valor que eso tiene, el cómo involucramos a los varones en las tareas también del hogar, de cuidados, porque además hay muchos estudios, por ejemplo, de los varones que sí están presentes
en las actividades de sus hijos o hijas que ejercen acciones de cuidado, en realidad suele pasar que los varones se vinculan más a las acciones las más divertidas, ¿no? Son los que llevan a pasear a los gurises, son los que hacen como las tareas divertidas, y esa es la parte que se encargan de la corresponsabilidad de las tareas, y las partes que llevan, que son más pesadas de llevar adelante, las siguen llevando las mujeres. Entonces las encuestas de uso de tiempo libre con perspectiva de género son muy interesantes en ese sentido. Entonces, justamente, la corresponsabilidad es pensar desde el vamos cómo repartimos y circulamos el afecto, los cuidados, el sostén de la vida y el poder generar, familias en su diversidad que puedan acompañar desde el amor, desde el cariño, desde el afecto y desde el cuidado. Y eso no tiene nada que ver con lo que está planteado en este proyecto, que lo que pone es traer ese discurso de los varones como víctima, ¿no?, de los avances. Todos hemos escuchado esas teorías que han crecido en el mundo sobre el síndrome de alienación parental, sí, y todas esas que tienen cero fundamentación científica, cero aval de academia, pero que, claro, va creciendo, que incluso en Estados Unidos hay juicios hay jueces que se han basado en este supuesto síndrome para fallar a favor de varones violentos y la tenencia. Entonces, tenemos que entender que este es un problema, esto es un síntoma de una situación que es muy grave. Que nos avance. Involucra a todas, ¿no? Exacto. A todos, a todas en la sociedad. Ahora veía un mensaje, Laura y Ángela, que agradecía el tema, que había que profundizar en este tema, porque hoy decíamos, es un tema tan cotidiano, está en la casa de cualquiera, ¿no? Es un tema que debería ser del conocimiento de todos, y sin embargo cuando está puesto en un lugar como un proyecto de ley, parece que la sociedad queda apartada. Ahora les toca a los actores políticos. No, nos toca a todos y a todas, porque es el riesgo de que esto salga, es un riesgo social de futuro. Y como bien decían ustedes, con las consecuencias directas sobre los más chicos, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Azul, te paso la posta. Virginia, vos sos especialista en medicina familiar. Desde esa perspectiva, ¿cómo crees que afecta a los niños este tipo esta ley? Que yo creo que es importante entender que las personas y los integrantes de una familia no somos entes aislados, ¿no? Somos parte de una serie de relaciones, y una serie de relaciones de poder y jerárquicas que se dan dentro de las familias, en los cuales, estos proyectos parecen posicionar a esa pareja, ¿no?, por fuera de toda una serie de relaciones, y a los niños como algo que no es parte de esa situación. Y sin embargo, esta dinámica que nosotros siempre decimos que las familias son como un sistema, ¿no?, donde también todo, por ejemplo, esto que decíamos, la violencia hacia el padre hacia la madre afecta también a los niños, etcétera. Y también hemos visto está muy demostrado que hay un tipo de violencia de género que es la violencia que ejercen varones violentos hacia los niños como forma de venganza. Vicaria. Exacto, la violencia vicaria como forma de venganza hacia la mujer que quieren violentar cuando no pueden ir directamente, o cuando sienten que esa es la forma de violencia ejercer. Entonces, cuando entendemos el fenómeno de la violencia, entendemos que es un fenómeno que es muy profundo, que es estructural, que tiene muchísimas vetas, que todos somos de alguna forma corresponsables, porque en la medida en que sostenemos estereotipos y roles de género, en la medida en que en las familias sostenemos esas jerarquías de poder, somos parte. Y yo siempre digo, desde los equipos de salud, una de las cosas que trabajamos mucho, que yo he trabajado mucho y que estamos tratando de incorporar, es cómo los equipos de salud se forman para poder
incidir también y aportar en ese proceso, porque hay momentos que los equipos de salud acompañan, como por ejemplo un embarazo o el control de los recién nacidos, que son momentos muy, muy fuertes, que nos movilizan mucho, y que son momentos interesantes para problematizar cómo se están dando las relaciones, cómo solucionar los problemas, cómo el momento de la consulta de un recién nacido se dan charlas muy interesantes. Sí, la vulnerabilidad de la mujer en esos momentos también, ¿no? Exacto, y cómo se dan, yo siempre digo, bueno, preguntamos cuando vienen a la consulta quién cambia los pañales, quién no, cómo distribuyen las tareas, cómo se distribuye el poder, quién maneja la plata, quién no, cómo se involucra al varón en esas consultas. Cómo involucramos y cómo de alguna forma también problematizamos y ponemos sobre la mesa que pueden haber otros arreglos posibles a nivel familiar. Porque muchas veces los médicos o médicas o los equipos de salud en realidad reforzamos los roles y los estereotipos. Yo siempre voy a decir una cosa horrible, pero una vez una compañera médica, había un bebé en el consultorio al lado que estaba llorando y escuché que la compañera médica le decía, ay, tan chiquito y tan mariconcito, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de cómo desde el equipo de salud y desde el poder médico hay violencia ahí también, ¿no? Y reforzamos los estereotipos y los roles que después son los que generan estas desigualdades de poder. ¿Cómo sostener? Amanda, volviendo un poquito al tema de este proyecto, y pensándola yo desde fuera del país, ya no desde adentro, hay un montón de organizaciones sociales o internacionales que se han manifestado con respecto a este tema, no necesariamente en relación a nosotras, pero que ya se han manifestado con respecto a este tema, a estos proyectos, y de una manera en el que llaman la atención. Es una alerta, en general suele ser estar como alerta. Entonces, me pregunto, ¿cuáles serían los artículos más peligrosos de este proyecto? Más allá de que el proyecto en sí es todo, más peligroso, y cuál es ese apuro que hay ahora como no para sacarla. Por lo que sé, es la tercera vez que se presenta un proyecto así. Puede ser, Amanda, capaz que tengo más el dato yo, pero bueno. Yo explicaba que se presentaron dos diferentes. Ahí está, dos diferentes, ¿no? Y ahora esos dos se unificaron en porque la coalición de gobierno claro. En realidad había presentado dos proyectos diferentes, uno Cabildo Abierto y el otro del Partido Nacional. Y se hace a espaldas de estas voces internacionales, se hace a espaldas de todo que en realidad ahora están pidiendo ser recibidas. Y me contaban los compañeros que están en la Comisión de Constitución, nos contaban a todos, que estuvieron peleando. Está el acta ya, yo no he tenido tiempo de leerla, el acta de ayer de la comisión, donde se supone que se iba a aprobar, pero que como se pidió postergación no se aprobó, pero dice que estuvieron hora y media procurando que se escuche a las organizaciones que pidieron ser recibidas. Y se negaron a recibirlas. Reiteradamente que no. Entonces, hoy justamente estuvimos prácticamente todo el día ahí en el Palacio, por otro proyecto, por un tema concreto de la prescripción de las deudas de deudores de la Agencia Nacional de Vivienda. Pero decíamos que tomáramos ese ejemplo, porque fue medio a lo loco esto. Teníamos hoy para aprobar este proyecto que venía de la LUC, en realidad, un error que hubo porque se acortaron los tiempos de prescripción de las deudas. Entonces decíamos, por favor, dije yo en concreto cuando hablé, que esto nos sirva, porque yo digo que hasta que morimos aprendemos. Bueno, a ver si se aprende que cuando alertamos, porque en la LUC alertamos que esto podía pasar. Se alertó, claro. De que esto con el tema de la prescripción de las deudas iba a pasar se acortaba. Claro. Y bueno, y ahora se venga un problema que son millones. Tuvimos que salir por unanimidad, porque si no lo estábamos votando, en realidad perjudicábamos al Estado, porque había millones, no estaba muy preciso el número, de 50 millones a 400, un número de eso era lo que se impedía al Estado ganar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay gente que asesora desde esos lugares internacionales, organizaciones sociales, que tengo un montón de declaraciones por acá, debe atenderse, debe escucharse a quienes saben del tema. Exacto, ¿no? Porque incluso hay, tú decías, incluso hay errores, como nos dice la gente asesora en derecho. Por ejemplo, hay una presunción de inocencia
que figura acá como con esa palabra, presunción de inocencia. Es un término de la justicia penal. Estamos hablando de justicia de familia, donde el principio no es la presunción de inocencia, que puedes ver en algo que tipo delito que se cumpla tradicionalmente de cierta forma. Acá estamos hablando de ese principio de privilegiar los derechos del niño. Entonces, como que se enfoca desde otros lados y por otro lado, por ejemplo, vos preguntabas que otros artículos, se le da al juez 120 días, pero los defensores de oficio aclaran muy bien en su declaración que a quienes se termina perjudicando más es a la gente pobre, porque en realidad a quienes atienden los defensores de oficio son comúnmente personas pobres y además más mujeres, la mayoría. Y con esto en realidad se le está cargando más tarea a los defensores cuando no se refuerza en más defensores, más jueces, más equipos multidisciplinarios, o sea, tendría que tejerse toda una red si se quisiera realmente que las cosas funcionaran, que no está tejida tampoco. Y en realidad yo creo que el tema es la mirada en conjunto de este proyecto, ¿no? De esa mirada que va en el orden de volver a, como dice en la teoría de derecho también, porque hemos leído materiales, a lo que era el pater familias. Eso estaba superado por esto otro de privilegiar al niño y escuchar qué necesita, qué quiere, cuál es su mirada sobre el asunto. Claro. Participación en cuando terminan definiéndose estas cosas. La voz del niño ahora y de la niña y de la adolescente ya no figura, cuenta. Uno lee el texto y aparentemente se lo va a atender, pero a su vez como que hay diferencias en cómo se lo atendía de la otra forma, mirándolo con ese respeto que uno quiere a esas decisiones. Acá hay que escucharlo en la medida que reflexivo pueda tenerse su pensamiento y yo qué sé, como que lo enredan y hay mucha cosa acá como enredada y como contrapuestas que son hechas, uno piensa que a veces a propósito. A force y a propósito. Tenemos una oyente acá que dice que en realidad lo que propone es que se está modificando el paradigma, colocando nuevamente a la niñez y adolescentes como objeto de derecho y no como sujeto. Exacto. Eso cambia el paradigma, sujeto por objeto. Claro, propone, ¿no? Claro, porque veníamos, como digo, de un avance en cuanto a cómo considerar a la niñez y bueno, y esto es grave por eso, porque es volver otra vez a esos parámetros que no son buenos, que está a nivel internacional también, aquí en los ámbitos de las organizaciones que tratan estos temas también han alertado y están alertando, preocupa y bueno, y esperemos que haya ahí algún cambio en esto, aunque no es muy fácil. Un tema que es importante que lo digamos. Sí. Aunque en Senado se apruebe, eso pasa a diputados después. Claro. Y en diputados ya hay voces, incluso justamente lo importante dentro de la coalición, que se han manifestado en contra y que van a votar en contra. Entonces, bueno, ahí hay una lucecita que capaz que si en este tiempo no se alinea con esta mayoría que viene arremetiendo contra esto, capaz que se logre algo. Pero va a depender de la sociedad, en realidad, cómo está reaccionando. Y por eso es importante este programa y por eso es importante que estemos dando esta información, porque las presiones desde la sociedad pesan mucho. Y yo creo que la movida que hubo estos días, en poquitos días, cómo se movió en las redes, cómo salieron tantas organizaciones diciendo que no están a favor, yo creo que jugó y bastante en a favor de esta postergación que hoy tenemos sobre la mesa. Este enlentecimiento y esta discusión en la que tenemos que estar todos. Vos, Virginia, hoy decías, yo me siento una militante y vaya si será política esa función de ser una militante, ¿no? Y ahora Amanda decía, bueno, esto depende de las sociedades. ¿Cómo empujamos a las sociedades a involucrarse en todo esto? Sí, a mí me da mucha
pena escuchar, Amanda, en el trabajo parlamentario, las dificultades que están teniendo las organizaciones de la sociedad civil para hacerse escuchar, para tener un espacio, que ya lo vimos en el proceso de la LUC, ¿no? Donde tenían como mucho 10 minutos las organizaciones que pudieron presentarse, por lo tanto, y eso empobrece la calidad legislativa, empobrece la democracia, empobrece el rol del Parlamento como caja de resonancia de la ciudadanía, y hace que en realidad, en lugar de legislar en función de las problemáticas, los temas de agenda pública que tenemos que resolver, se impongan los valores morales, personales de legisladores, y no la reflexión y el conocimiento profundo de las distintas problemáticas que tenemos que atender. Yo me estaba acordando ahora cuando trabajamos el tema, que a mí me tocó ser parte de todo el trabajo en torno a la ley integral para personas trans, a la cantidad de organizaciones que recibimos, de profesionales, de sociedades, y todo lo que aprendimos con eso, ¿no? Y cómo el proyecto mejoró cada vez más gracias a ese aporte de la sociedad, ¿no? Entonces creo que claramente empobrece al Parlamento, empobrece a la legislación nacional esta práctica que tiene el oficialismo de poca escucha, y creo que claramente lo que nos queda, sobre todo, y agradezco estos espacios de la comunicación comprometida para hacer llegar y poner estos temas sobre la mesa, y nos queda sobre todo, creo que esta convocatoria que en estos días se ha dado en redes, de salir a las calles, de comunicar, de poner el tema en debate y de poder de alguna forma, ocupar esa voz que no están dejando que esté en el Parlamento, ocuparla en las calles, ocuparla en las plazas, ocuparla en los medios de comunicación, ocuparla realmente poniendo esa voz pública que es necesaria que se escuche, para que este tema se pueda tomar con la profundidad que merece por el impacto también que puede tener, ¿no? Así que yo creo que estamos en un país que por suerte tiene una sociedad organizada con fuerza, con agenda, con elaboración, con propuestas, con capacidad de movilización. Ya vemos lo que son los 8 de marzo como una de las marchas fuerzas, más grandes, ¿no? De las más fuertes. Exacto. Que hay. Exactamente. Creo que ese acumulado es el que hoy va a jugar para, trabajar para que esto, si no se escucha dentro del Parlamento, se tenga que escuchar desde afuera, tan fuerte que llegue hasta adentro, ¿no? Azul. Nos estamos quedando sin tiempo, pero Todavía como última pregunta, tenemos un par de más. ¿Qué les parece a ustedes que debería incluir siempre un proyecto de ley de este tipo para no dejar desprotegidos a los niños y adolescentes? Es todo un tema, en realidad. Yo creo que venía pensando en tema de políticas de derechos humanos, hay conceptos importantes como el de no regresividad, ¿no? Y el de progresividad como líneas para avanzar, ¿no? Uno va conquistando derechos cuando hablamos de derechos humanos, y hay una lógica de que, tiene que haber el acuerdo y el trabajo de los estados, el compromiso de los estados a nivel de las convenciones internacionales de no ir hacia atrás, ¿no? Entonces esto rompe hasta la lógica del sistema de derechos humanos a nivel internacional, y creo que eso es un posicionamiento de Uruguay como estado que realmente preocupa, ¿no? Y creo que acá las cosas y los puntos son los que tenemos que ir, como en esto de la progresividad, ¿no? En vez de ir hacia atrás, poder pensar cómo avanzamos y profundizamos. La línea que abrió la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la problematización de la corresponsabilidad de los cuidados desde esa lógica, desde el entender que los cuidados somos responsables el Estado, es responsable la sociedad, es responsable el mercado, son responsables los varones, las mujeres, y cómo trabajamos en ese entramado. Ese camino que se abrió, que se empezó a implementar con los gobiernos frente amplistas, tiene todavía mucho jugo para ampliar, mucha tela para mucha cortar tela, ahí. Y si queremos que los varones sean protagonistas
de la vida de nuestra gurizada no va a ser a través de estos proyectos que lo que imponen son ciertos valores morales de algunos en la agenda, sino que tenemos que realmente ir hacia la verdadera corresponsabilidad, como muy bien decía Amanda, de la cotidianeidad toda de nuestros niños, niñas. De ¿no? todo el día y desde que nace y de toda la vida, ¿no? Amanda, sí que nos estamos yendo y Héctor ya nos está empujando, pero me preguntaba, ¿es cierto que decían por ahí un articulito que parece que hablan de que el femicidio ya no es una condición para derogar la patria potestad? ¿Cómo esto es uno de los grandes peligros que nos hacen, como decía recién Virginia, ¿no? Nos hacen ir hacia atrás de las conquistas? Sí, tal Así cual, vamos cerrando con algo pesado y a ver qué expectativas tenemos sobre lo que se viene para la semana que viene. Han dicho que este artículo que se omitió incluir, lo van a poner, o sea, quizás en lo que... Claro, pero dicho así, es increíble que se haya dicho con esa liviandad. Exacto, ¿no? Articulito, porque miren lo que decía el articulito. Decía el 284, que fue el que no se incluyó, porque además dice que únicamente el 285. Entonces... claro, lo que sale, los que analizaron este proyecto enseguida, dice, ¿cómo? Entonces el 284 no existe. Era cuando los padres perderían de pleno derecho y sin que sea necesaria declaración expresa al respecto la patria potestad sobre sus hijos en los casos siguientes. Si fueran condenados por el delito previsto por el artículo 274, inciso 3 del Código Penal contra la persona de cualquiera de sus descendientes, si fueran condenados a pena de penitenciaría como autores o cómplices de un delito contra la persona de uno o varios de sus hijos, si fueran condenados 2 veces con pena de prisión como autores o cómplices de un delito contra la persona. Increíble. Ese es el articulito que dicen que se olvidó. Si fuesen condenados por femicidio, atención, consumado gente, o en grado de tentativa respecto a la madre de sus hijos, el actuario, el juez que hubiera conocido en primera instancia, comunicará al oficio. Bueno, está. Ese es el articulito. Así que muy sereno. Que faltaba y que decía una compañera, bueno, se ve que era, si pasa. ¿Qué les pasó? ¿Qué cosa? No, claro. Se pensaría que iba a pasar esto, ¿no? Sí, sé. Hoy hablábamos, no hay ingenuidad en estas cosas. No, además, la promotora y la voz de este proyecto es alguien que se dice permanentemente doctora y que sabe mucho, ¿no? Como es la senadora Seahí. Claro. Y ella es la que habla articulito, digo. Entonces es grave realmente. Es grave desde el lugar que ocupan, porque ustedes son también nuestras voces y generan ahí las discusiones de lo que se va gestando y proyectando en este país, y que alguien diga que es un articulito cuando trata algo tan duro, tan caro para todos nosotros, es insultante, diría yo, ¿no? Además, para la inteligencia es muy grave. Sí. Se viene la continuidad de la discusión para la semana que viene. Escuché por ahí que van a recibir solamente a INAU para discutir el tema. ¿Qué pasa el resto de las después organizaciones? de esa hora y pico que estuvieron los compañeros peleando? Son los únicos que pueden dar una voz ahí sobre... Y lo peor es que el presidente de INAU ya salió públicamente a decir que comparte el proyecto. Claro. Entonces, ¿cuál sería? Porque el INAU está integrado, suponemos que va a ir completo, ¿no? Que van a ir los 3 miembros, pero donde hay una delegada frente amplista, pero que ya de pique, quien está a cargo de la defensa, porque si está en el INAU es porque está a cargo de la defensa de los niños, niñas y adolescentes, que diga que defiende un proyecto de estos y que sea la voz única que se pretende escuchar, es realmente también muy serio. Todo esto realmente en lo personal a veces la gente se enoja. A mí no me da por enojarme, a mí me entristece porque realmente estamos hablando de un valor tan importante que es en la sociedad como son nuestros niños. Nos va la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se nos va demasiado en todo esto, y que esperamos, cortito nos quedan unos minutos, ¿qué esperamos que suceda de esto dentro, en el lugar de los actores políticos y desde nuestro lugar en la sociedad? ¿Qué esperamos? Yo, primero que nada, además de esperar que realmente haya un fuerte debate y que esto nos ayude a
seguir profundizando nuestra reflexión sobre lo que es la corresponsabilidad, y eso le corresponde a la sociedad civil, le corresponde a los parlamentarios y parlamentarias frente amplistas, ¿no? Realmente poner esos temas en la discusión. Ojalá esto pase ojalá se logre que como bien dice Amanda, otra correlación de fuerzas en diputados que permita que esto no salga y que quede como si lo usamos como una oportunidad para poner en el debate lo que realmente es la corresponsabilidad, bueno, que nos ayude la agenda feminista a avanzar hacia la verdadera corresponsabilidad, hacia la necesidad de construir política pública, hacia el tema cuidados. Y quiero agradecer a Amanda, porque además de que es un placer compartir el programa con ella, a mí siempre me enorgullece tener compañeras parlamentarias con la seriedad con la que trabajan, con la seriedad que estudian los temas. Seriedad y serenidad. Y sí, esa segunda parte se la admiro porque yo no la podría tener nunca, pero la seriedad realmente de las compañeras a mí me enorgullece muchísimo, así que gracias. Amanda. A mí, al revés, a mí ha sido realmente un placer y un aprendizaje compartir con Virginia esta mesa, porque es muy lindo ver justamente a gente joven tan comprometida con el feminismo y tan estudiosa también de todo esto que tiene que ver justamente con feminismo, con derechos de las mujeres y diversidades, y me parece que ha sido muy linda esta mesa. Bueno, y ustedes como promotoras de esto también. Vamos, Las gente, felicito. vamos a ser parte de esto, seamos parte de los cambios. Lo que pasa en el Parlamento no debe quedar ahí tallado en piedra dentro de esas paredes de mármol. Somos nosotras las que podemos hacer la historia de nuestro país en todos los lugares, en todos los rincones. No dejemos que esto nos atraviese de forma indiferente. No dejemos que los niños, niñas y adolescentes terminen siendo víctimas de una ley que es irresponsable e indigna. Vamos por estos cambios. Gracias, Amanda. Gracias, Virginia. Nos hicieron un programón y nos vamos antes de que Héctor nos eche a patadas de acá. Te quiero, Héctor. Vamos con todo. Y bueno, buenas noches y seguimos con más atrevidas. Les esperamos el próximo miércoles a las 20 horas, como siempre. Gracias por estar. Salto del balcón en parapente, vuelo por arriba de la gente, esta ciudad pequeña que chispea por debajo.